tu santidad, tu bondad, para rendir adoración, Señor. Nuestros corazones se rinden delante de ti. Nuestras vidas completamente rendidas delante de ti, Señor, son un sacrificio vivo. Ese sacrificio vivo es la mayor ofrenda que cada uno de nosotros puede dar al Señor. Yo te doy gracias en esta hora, Señor, por tu presencia en este lugar, por tu bondad, por tu misericordia, por la fortaleza que nos das cada día, por el alimento, Señor, con que sacias nuestra hambre y sed de ti. Yo te doy gracias, amado Señor, por lo que tú ya estás haciendo, por la obra maravillosa que comenzaste en nuestras vidas y que cada día perfeccionas, como el día de hoy lo harás, Señor, a través de tu palabra. Venimos delante de ti a adorarte y a decirte, Señor, tenemos hambre y sed de tu palabra. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Y esa palabra que va a ser compartida hoy, Señor, sabemos que es para nuestra edificación, para tomar fortaleza, para caminar en tu propósito, Señor, y para ser guiados de acuerdo a esos planes maravillosos que tú estableciste desde hace mucho, mucho tiempo, Señor, y a los cuales nosotros queremos vivir. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Damos gloria a Dios. Yo le doy la bienvenida en esta mañana. Le invito a que tome asiento y le doy la bienvenida a todos a este primer servicio aquí desde el norte de Bogotá, quienes están escuchando también este mensaje. Bienvenidos a esta transmisión. Recuerden que aquí estamos en el norte, en el Prado Veraniego, todos los miércoles 6 de la tarde, estamos los sábados a las 9 de la mañana y estamos también los domingos a las 8 de la mañana y 10 de la mañana. Tres reuniones, 3 días de reunión que tenemos aquí en la casa de Dios. Y esta semana, no solamente a través del devocional, sino a través de cada uno de los servicios, estuvimos compartiendo sobre estar preparados para la conquista. Y en ese estar preparados para la conquista tomamos un texto base que es la carta a los Efesios, a donde le invito a que me acompañe. Carta a los Efesios, el capítulo 6. Y veíamos en esta semana, tanto en el devocional como en cada uno de los servicios, como en la carta a los Efesios, hay todo un proceso. Ahí podemos ver todo un proceso. El apóstol Pablo explicando todo un proceso de lo que es la vida cristiana, desde el mismo momento de entender la identidad, la aceptación en el Señor, el ser adoptados hijos, el llamado a vivir una nueva vida, el empezar a despojarnos, tomar decisiones en nuestra vida e ir dejando cada uno de nosotros muchas cosas. Y a partir del versículo 10, después de todo ese proceso, nos habla de la armadura de Dios. Y voy a leer lo que ya hemos visto hasta este momento, que es del capítulo 6, versículo 10 al versículo 13. Allí están todos los devocionales y servicios que hemos compartido en esta semana. Dice la Biblia: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Después de todo el proceso, no es principio, sino ya después de todo ese proceso de transformación en nuestra vida, es decir, de haber reconocido nosotros el lugar que el Señor nos ha dado, la identidad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Después de todo eso nos ponemos la armadura. Esa armadura, y aquí está a partir del versículo 14, hay 6 puntos claves que toca el apóstol Pablo, y entonces empieza a hablar. Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Habla de 6 puntos en esa armadura. Ahora, vuelvo y le repito. Todo esto viene después de un proceso de haber aceptado la palabra de Dios y de empezar a ver esa manifestación del poder de Dios en la transformación de nuestra vida. ¿Cómo será este tema que muchas personas o lo pasan por alto o lo interpretan de una manera equivocada?
que yo he visto en algunos lugares, que la armadura de Dios parece cuando se hace un llamado y bueno, vamos a ir a la guerra espiritual o algo así, y entonces empieza la persona, bueno, el sábado hay un culto especial, entonces nos vamos a poner la armadura y hacen toda la mímica como si se pusieran la armadura y luego se quitaran la armadura, hermano, y resulta que ni se pone ni se quita. Ahora, el apóstol Pablo está hablando y está haciendo un símil con esa armadura de los soldados que muchas veces lo custodiaron a él en prisión y que él los conocía muy bien, esos soldados, y había detallado muy bien ese uniforme, había detallado muy bien esa armadura, y entonces él lo habla desde un punto de vista espiritual. Por eso cuando habla de cada una de las piezas de esa armadura, está hablando de algo que tiene que ver con nuestra vida espiritual, no solamente con una acción, vamos a ir porque vamos a ir en orden, hermano, entonces ceñir los lomos con la verdad, y la persona empieza, que vuelvo y le repito, yo lo he visto en unos lugares, como que se están poniendo y hacen la mímica de ponerse algo, pero es desde dentro de nuestra vida, tiene que ver con todo lo que nosotros hemos recibido de parte del Señor y una decisión firme es una determinación. Si somos nosotros determinados a vivir la vida espiritual tal cual lo habla la palabra de Dios, o simplemente nos dejamos llevar por ser, hermanos, simpatizantes. Hoy en día hay muchos simpatizantes en la iglesia. Voy, me gusta, me agrada, sí, pido, hago, oro, pero en realidad, hermano, estamos realmente apartados de esa vida cristiana y no es lo que el Señor quiere. Entonces la armadura no es algo que se pone ni se quita, ni es algo que usted va a comprar en ningún lugar, así que si aparece por ahí alguna secta vendiendo la armadura, no caiga en eso. No, por allá hay una iglesia en el sur de Bogotá donde venden las varas de Moisés y todo eso. No caigan en eso, no caigan en eso, sino que al estar nosotros con esa armadura, hermano, esta armadura nos conduce a una genuina adoración a Cristo, es decir, la genuina adoración al Señor, muy bonito, y hoy la alabanza, podemos sentir la presencia del Señor a través de la adoración, de entonar estos cánticos, pero una vida de adoración es una vida de obediencia, y la vida de obediencia, hermano, es cuando nosotros vamos viendo la victoria de la obra del Espíritu en nuestra vida. Entonces vamos a tomar en este primer servicio las tres primeras partes de la armadura: la verdad, la justicia, ¿verdad? Dice allí el versículo 14, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y vamos a tomar hasta el tercer punto, calzado en los pies con el apresto del evangelio de la paz. Hermano, ¿quién es la verdad? Cristo. ¿Quién es la justicia? Cristo. ¿Y quién vive y establece el evangelio de la paz en nuestras vidas? Cristo. Si usted se da cuenta, todo nos conduce a Él. Siempre todo nos conducirá a nuestro Salvador. Él es nuestro Salvador, Él es el autor y consumador de la fe, y Él es el único que tiene palabras de vida eterna, porque Él es la palabra encarnada, hermano. Cuando usted se pone en la armadura, usted ya no es la misma persona. De dentro suyo hay una transformación que lo lleva a vivir de una manera. Y yo le vamos a tomar cada uno de estos puntos, y usted se va a dar cuenta, hermano, que una persona que tiene la armadura de Dios, así no sea un tema físico, nosotros lo podemos notar a través de sus acciones y a través de sus palabras. Y quien no la tiene, también se le nota. También se nota, hermano. Eso lo vamos a ver. Vamos a ir con el primer punto. Ceñidos los lomos con la verdad. Ceñir los lomos con la verdad, hermano, es sencillo. Es permanecer en la verdad y desechar todo engaño y toda mentira en nuestras vidas, toda hipocresía, toda doble vida, que eso se presta mucho en el mundo cristiano, la doble vida de muchas personas. La verdad es el primer punto porque es el fundamento de toda la armadura de Dios. La verdad es el fundamento de toda la armadura de Dios. Si no se vive en la verdad, si no se vive totalmente fundamentado en la verdad, pues hermano, no piense, ni siquiera piense en ponerse el resto de la armadura, porque no va a funcionar, no va a haber absolutamente nada. ¿Qué era el cinturón de la verdad? Y cuando habla el apóstol Pablo, haciendo la analogía con los soldados romanos de ese tiempo, era un cinturón que servía en ese tiempo para colgar la vaina que sostenía la espada, ¿verdad?
Y se utilizaba también para, cuando iban a la batalla, estamos hablando de los tiempos del apóstol Pablo. De pronto usted diga, pero ahorita no, y más hoy que está el desfile y hemos visto el ejército por todo lado, usted va a decir, pero ¿de qué capas está hablando este señor? No, estamos hablando del tiempo de los soldados romanos. Entonces, en ese cinto se usaba también para plegar o para tomar y poner la ropa que quedaba flojo y que se convertía en un estorbo en medio de la batalla. Porque esas capas que usaban allí los soldados, si usted mira todo el uniforme de un soldado romano, esa capita tenía una cuestión, y es que en el medio del fragor de la batalla podía convertirse en un estorbo y en un tropiezo, o podía también ser tomada por el enemigo y jalarlo de ese lugar, porque las batallas, si lo vamos a ver, bueno, esto ya es en el segundo servicio, cuando se habla de la espada, la guerra se libra más cerca de lo que usted cree. Si el campo de batalla es la mente, ahora, ayer tuvimos un culto aquí precioso, hermano, y hablamos del campo de batalla de parte nuestra, es la oración, pero el enemigo quiere trabajar en nuestra mente y eso tiene que estar muy cerca. El enemigo no me está lanzando dardos desde por allá lejos, está muy cerca tratando de hablar a mi oído y nosotros enfrentamos esas batallas de ese momento. Entonces, esa mentira, hermano, que cargan muchas personas, se convierte en un estorbo y en un tropiezo para sus vidas, hermano. Es una manera en que el enemigo puede cogerlo de esa capa, que puede ser la mentira y no está atada en el cinto de la verdad, y llevarlo a una vergüenza mundial, como ocurrió en esta semana. Creo que todo el mundo sabe la noticia de una pareja, de las miles de millones de parejas que viven la situación que estaba viviendo esa pareja, pero unos, mejor dicho, hoy son el comentario en todo el planeta Tierra. Qué cosa, ¿no? Entre un estadio, entre cuántos miles de personas, hermano, y preciso, qué cosa, ¿verdad? Qué coincidencia, preciso la cámara dar con esta pareja y no dar con los miles de parejas que había ahí. No, eso es lo que hace el enemigo con la mentira. Y eso es no estar viviendo en la verdad y tener, llamémoslo de esta manera, cabos sueltos en la vida. Entonces el cinto de la verdad sirve para tomar esos cabos sueltos, para agarrarlos de algún lugar antes de que los agarre el enemigo. Este cinto lo usaban los soldados y lo usaban también las personas que viajaban de un lugar a otro, y ellos recogían su ropa, sus batas o sus capas y las plegaban en ese cinto, y eso les dejaba libres, ¿qué? Las piernas, hermano. La manera de ellos poder movilizarse con tranquilidad. La aplicación espiritual que tiene este punto, y es que antes de ponerse el resto de la armadura, nosotros debemos atar lo que impide nuestro caminar cristiano. Una persona que llega nueva al evangelio, nueva a la iglesia, pues no tiene mucho conocimiento de esto y él ha vivido su vida y piensa que esto es normal, todas las cosas las ha normalizado y llega a la iglesia, pero a través de la palabra de Dios, él va siendo confrontado con lo que es la verdad y es la mentira. Y no estamos hablando de la verdad del hombre. Yo tengo mi propia verdad, Patricia tiene su propia verdad, Ángela tiene su propia verdad, pero un día llegamos y el Señor nos dice, no, esas verdades de ustedes frente a la palabra de Dios, ¿qué son? Una mentira. Ahora yo les voy a hablar la verdad, la pura verdad, y esta es la verdad, y esa verdad termina conquistando nuestros corazones y transformando nuestra vida de manera tal, hermano, que nosotros ya no podemos decir que no tenemos conocimiento, y esa es una de las cosas más tremendas que tiene que ver también con la mentira, cuando la gente lleva tantos años en el evangelio y todavía se comporta como un niño. Esta mañana estábamos en el devocional allí en el centro, en ese tiempo devocional de las 6, y estaban todos los equipos de trabajo, estábamos allí reunidos, estábamos hablando de los hábitos, les estaba compartiendo yo en un momento, y les dije, en la escuela de teología, por ejemplo, los que entran a primer semestre se me están asustando mucho, le vamos a bajar un poquito al ritmo de las tareas, le dije a los profes, pero a los de segundo, tercero y cuarto, esos ya están habituados a hacer trabajos y ensayos y todo. Y les dije, la persona que viene y no lee mucho, la persona que viene y no abre su Biblia o que nunca se ha comprometido en hacer un ensayo, pues hermano, pasa de 0 a 100 en un momento y se funde. Entonces vamos a ir más suave. Igual en las mañanas, los devocionales que hay a las 5 de la mañana de todos los equipos de trabajo. Y yo he escuchado a algunos, que fulanito de tal no se conecta, hermano, ¿por qué no se conecta? No, es que para mí es imposible madrugar.
Hermano, se lo acepto hace 2 años cuando empezamos con esto, que en la primera semana le hubiera costado trabajo, pero han pasado 2 años y usted sigue con la misma excusa. Hermano, a nosotros nos gustan las excusas. Y estaba yo hablándoles de todo esto y Victoria, la hijita de Jamie y Jason, pegó un grito y empezó a llorar por allá atrás y Jamie dijo, ay, qué pena, y se salió. Le dije, no, dígale que ella me está ayudando en el mensaje y me está ayudando porque yo quería decirles que así se ven. Y que así se escuchan, y así se ven y así se escuchan cristianos que llevan 20 años en el evangelio y todavía están sacando excusas y están llorando porque les queda muy duro. Es que eso a mí me queda muy duro. Vuelvo y repito, al principio quizás sí, pero cuando entendemos el llamado de Dios, en este caso que estamos hablando, a vivir en la verdad, es que no va a venir el Señor a usted a quitarle absolutamente nada, sino que usted va a desechar la mentira de su vida. Y es su decisión, porque cuando usted deja que permanezca en su vida la mentira, vuelvo y le repito, da ahí para adelante la armadura de Dios, ni piense en el segundo punto, porque no va a funcionar y usted no va a estar firme ante los ataques del enemigo, que ese es el propósito de la armadura, estar firme. Cuando se pone la armadura y es, voy para el campo de batalla, ¿para dónde voy? Yo me les adelanté ayer en ese culto, hermano, fue el que hicimos ayer, el campo de batalla es la oración. Ahora, póngase la armadura y vaya a la oración, Dios le va a dar la victoria. Pero si usted deja que la mentira siga estando en su vida, la hipocresía, todas esas mentiras, argumentos con los cuales usted se ha creído, usted mismo se las cree esas mentiras y deja que crezcan dentro suyo, esas mentiras, hermano, esa falta de integridad va a hacer que usted tropiece. Y si usted permanece o permite que haya una mentira en su vida, mire lo que hace el enemigo. Y parece gracioso, pero yo no me imagino la situación que está viviendo esa pareja que en esta semana quedó en boca de todo el mundo. Y mire lo que hace el enemigo, avergonzar. ¿Por qué? Porque se vive una doble vida. Y créame que la Biblia lo dice claramente, que así como la oración en privado se manifiesta en público, el pecado privado, sus consecuencias también son públicas, hermano. Y nosotros permitimos y nos acostumbramos a la mentira en nuestra vida y pensamos que vamos a vivir una vida de victoria y una vida de conquista y una vida de éxito, y resulta que el Señor dice, no vas a poder dar ni un paso así. Y nosotros le decimos, no, sí, que yo estoy acostumbrado a las mentiras, usted tranquilo que yo le hago, y vamos a dar el primer paso y nos fuimos de cara. ¿Y el enemigo qué fue lo que hizo? No nos ha tocado el enemigo ni un pelo, pero simplemente ¿qué hizo el enemigo? Nos convenció de la mentira, nos convenció de vivir en la mentira. Hermano, mantenga una vida de integridad para poder usar eficazmente el resto de la armadura. Y muchísimo más, que eso va en la segunda parte, y muchísimo más, la espada del Espíritu. Porque sin una vida de integridad, hermano, nada va a suceder. Usted puede convencerse porque sirve en una congregación, porque asiste a una congregación, aún porque predica en un lugar, puede convencerse que usted ya tiene una vida, hermano, mejor dicho, está por encima del bien y del mal. Y resulta que no. Si usted no permanece en la verdad, más temprano que tarde, y esto va a ser público, y entre más grande se crea usted, más dura va a ser la caída, mi hermano. Un compromiso con la verdad termina quitando todo obstáculo de nuestra vida. Un compromiso con la verdad, ¿sabe qué hace? Nos libera de todo peso. La carta a los Hebreos dice que nos debemos liberar de todo peso y del pecado. Cuando una persona habla la verdad, yo he escuchado personas que en un momento abren su corazón y establecen y ponen las cosas sobre la mesa y lo primero que dicen es, me quité un peso de encima. Pues claro, porque la mentira y el engaño se convierten en algo muy pesado de llevar en la vida. Pero cuando la persona asume la verdad, tiene libertad de movimiento. Ahora, un soldado en medio de la batalla y sin poderse mover, hermano, ¿qué es? Pues un blanco muy fácil para el enemigo. Y eso es lo que está pasando en la vida de muchas personas. Un blanco muy fácil para el enemigo, porque tiene un argumento, porque tiene una puerta de entrada, porque tiene algo de donde coger a la persona. Cuando se establece la verdad, hay libertad de movimiento, y esa libertad de movimiento es lo que cualquier soldado necesita en medio de una batalla. Y nunca se le olvide que usted es un soldado. Y no se le olvide que está en medio de una guerra.
Si usted está atado y no tiene libertad de movimiento, la derrota está asegurada. Pero si somos herederos de victoria, ¿cómo vamos a permitir que la derrota era la que nos domine? Dice la Biblia en el Salmo 51:6. He aquí, tú amas la verdad. En lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Ahora mire la situación en la que vivió David para terminar escribiendo un salmo como este. Situación tremenda donde él quiso vivir su engaño, su mentira, tapar una mentira con la otra, y hasta dónde lo condujo esta situación. Y créame que no es diferente con todos los que estamos en este lugar. Una mentira lleva a la otra, un pecado lleva al otro, un engaño lleva al otro, y un día, hermano, usted no puede ni levantarse porque la opresión de la mentira en su vida es terrible. ¿Cómo va a enfrentar la batalla así? ¿Cómo le va a hacer frente a las acechanzas del enemigo, hermano? Reflexione sobre eso. Nadie, y le voy a dar algunas citas bíblicas para que usted lea en casa, nadie, absolutamente nadie, habló la verdad como la habló Jesús. El Evangelio de Juan, en el capítulo 14, el versículo 6, él mismo lo declara: yo soy el camino y la verdad y la vida. Él lo estableció. Vuelvo y le repito, hermano, todo y toda la armadura nos conduce a Jesús. Por eso el enemigo quiere que permanezcamos nosotros sin conocimiento, llevarnos al engaño, y de en medio de ese engaño, hermano, pues acabar con todo lo que pueda acabar, con nuestra vida, con los hogares, con el ministerio, con absolutamente todo. Léase en casa estos dos versículos, Juan 7:46 y Juan 18:38. Se asombraban quienes estaban alrededor, nunca habían visto a nadie hablar de esa manera. Hablaba con una verdad que en medio de una sociedad, y mírese 2000 años atrás, había engaños. Sí, él le dice a los fariseos que son unos hipócritas. Había mucha gente viviendo hipocresía, y él se refería a la hipocresía de aquellos que vivían aparentemente una vida espiritual o una vida de piedad, pero realmente no tenían ningún conocimiento de Dios ni del propósito de Dios. A ellos les dice fariseos. Han pasado 2000 años aproximadamente, hermano, y las cosas han cambiado. Podríamos decir que sí, pero para peor. Hoy no solamente es la apariencia de espiritualidad que muchos viven, sino también la mentira y la hipocresía que la mayoría de la sociedad vive. Y en esto ayuda mucho las redes sociales. Todo el mundo quiere mostrar una vida de éxito. Cuando le preguntan a alguien, usted le pregunta a cualquier persona, le habla de negocio, le habla de éxito, le habla una cantidad de cosas, pero uno puede discernir. Cuando está usted metido con el Señor, usted puede discernir que la persona tiene una necesidad grande, ¿de qué? De aceptación y de aprobación. Cuando una persona necesita aceptación y aprobación es porque no ha conocido la verdad, que es Cristo. Porque cuando una persona tiene un encuentro genuino con el Señor, ya no está buscando ni aceptación ni aprobación. Pero yo busco aceptación y aprobación cuando estoy vacío. Y entonces empiezo a vivir una mentira. Esa aceptación y esa aprobación me lleva a mí, dependiendo a donde yo esté, de comportarme de una manera o de expresarme de una manera en que yo pertenezca a, yo soy de los suyos. Y resulta que en el mundo esto es aceptado y la gente vive muchas cosas y quiere aparentar lo que no es. Es uno de los problemas más graves en la administración de los recursos, hermano, y es la apariencia. Toda la gente que vive endeudada hasta la cabeza, hermano, por tratar de aparentar y pertenecer a. Ir a los lugares de moda y tomarse la foto y subir y bajar y viajar y hacer. Y nada de eso está mal. Si usted tiene los recursos y sabe qué hace la gente que realmente tiene los recursos, lo vive, pero no lo está publicando. Ellos sí lo viven y están tranquilos porque esa es su norma, su estilo de vida. Pero el que se la pasa publicando esa vida está buscando ¿qué? Pertenecer a, mostrar una imagen. Hermano, sí, las cosas han cambiado, pero para peor. Ahora la hipocresía es en todas las áreas, absolutamente en todas las áreas. Y eso es aprovechado por el enemigo, porque una persona que primero, y por ahí empieza la armadura, no vive la verdad y no vive la integridad, el resto no le va a funcionar. Y quiere decir que todo lo que el apóstol Pablo ha hablado ahí, desde el capítulo 1 de la carta a los Efesios hasta ese capítulo 6, pues no le sirve para absolutamente nada. La persona fue a la iglesia, asiste, quizás sirve, quizás conoce unos versículos, quizás comparte, pero no vive la verdad. ¿Por qué? Porque no se ha tenido un encuentro genuino con la verdad que es Jesús.
para asumir esa verdad y esa integridad en su vida, la necesidad que tenemos de un Salvador, la necesidad que tenemos del Señor todos los días, hermano. Y eso es lo primero que debemos nosotros establecer. Jesús vino a esta tierra con un propósito, Él siempre lo habla, y vine a hacer la voluntad del Padre. Cuando Él fue al desierto, que el Espíritu de Dios lo impulsó a ir al desierto, Él no fue y lo cogió el enemigo y vino a atacarlo. No, Él fue a desafiar al enemigo. Él fue a desafiar a Satanás. ¿Por qué? Porque ahí hubo un choque. Nosotros lo leemos en Lucas y en Mateo 4, hermano, y nos demoramos 5 minutos leyéndolo. Pero hubo un choque espiritual tremendo. Vino a establecerse ¿qué? La verdad, y se acaba el engaño. ¿Y cuál es el arma más poderosa de Satanás? El único poder que le quedó, el de engañar y el de mentir. Hermano, por eso empieza la armadura de Dios con la verdad, porque es todo lo contrario a lo que hace el enemigo y el reino de las tinieblas, hermano. Es absolutamente todo lo contrario. La falta de integridad y el vivir en la mentira impide que una persona se mueva y crezca espiritualmente. Nosotros debemos vivir con fe delante del Señor. Él limpia, su sangre limpia nuestras vidas y nosotros nos preparamos para salir de la vieja vida. Le voy a dar otra cita bíblica por allí en Éxodo 12, cuando el Señor les dio las instrucciones y se preparaban ellos, venía el tiempo de la preparación para salir de la esclavitud, para salir de allí de Egipto. Usted ve todo eso y se da cuenta que cada una de esas señales que está allí en Éxodo, igualmente el Señor nos prepara a nosotros hoy en día. Pero mire lo que dice el apóstol Pedro en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, el versículo 13, que también se lo recomiendo que lo lea de ahí en adelante hasta que termine el capítulo 1. Pero voy a leer solo el versículo 13. En algunas Biblias tienen como título el llamamiento a una vida santa. Dice la Biblia: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos, el cinto de la verdad está allí hablando de algo muy parecido. Sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ceñid vuestros lomos, se lo voy a traducir de esta manera como muy coloquial, hermano. Significa atar los cabos sueltos en su vida. Es decir, todo lo que en su vida puede ser un tropiezo, colóquelo bajo el dominio y el control ¿de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Nadie puede hacer eso por usted. Entonces el Señor nos convence a nosotros a través de la palabra y nos habla una verdad y nos dice: tú vas a enfrentar batallas, no una, muchísimas. Yo te doy la victoria, pero para que tengas la victoria tienes que hacer las cosas a mi manera. No las vas a hacer a tu manera, sino a mi manera. Entre todas las mentiras que nos ha vendido el enemigo y de las cuales nos ha convencido en este siglo, en este tiempo, está digámoslo de alguna manera, ese temor a asumir responsabilidades. Y ese temor a asumir responsabilidades, hermano, hay algo que yo repito mucho, no sé si usted conoce personas que cualquier cosa que se les dice que está mal, están siempre revirando y diciendo que no. Hablan que son perseguidos, que les están haciendo el cajón, que están en contra de ellos, que todo el mundo, que los ataca, que ellos hicieron, y entonces uno pide la evidencia. Oye, tú no hiciste tu trabajo. Sí lo hice, muéstrame la evidencia, se me refundió. Dios mío. Y es así siempre. Y entonces uno dice: esta persona, ¿por qué tiene temor de asumir responsabilidades? Entonces, si tenemos temor de asumir responsabilidades en nuestra cotidianidad, imagínense cuando el Señor nos dice: tu vida espiritual, yo te doy los parámetros, yo te doy mi espíritu, te doy mi palabra, pero tú decides. Y la gente se asusta. Yo no quiero fallarle a Dios, eso se lo escucho a todo el mundo. Yo no quiero fallarle a Dios. Pues si no quiere, no le falle. No quiero fallarle a Dios, pero entonces queremos que alguien sea el responsable. ¿Quién es el responsable de mis problemas? Y empieza por la casa, ¿no? La esposa culpa al esposo, el esposo culpa a la esposa. Usted es el responsable, usted, mejor dicho, es la perdición mía. Yo no sé por qué me casé. Lo peor de lo peor. Es el responsable. Puede separarse 80 veces y con 80 parejas le va a pasar lo mismo. Porque usted debe mirar hacia adentro.
porque lo que el Señor hace es transformarnos desde dentro. Entonces, después de la familia son los hijos, es el papá, es la mamá, es todo el mundo, es el pastor, son los líderes, la gente que va hablando mal de iglesia en iglesia, es que el pastor de allá y no me prestó atención y es que no me pastoreó. ¿Qué es pastorear para usted? ¿No hacían cultos o qué? Ah, sí, cultos sí había, pero no me pastoreó. ¿Y usted qué quería? No, que me llamara. ¿Cuándo? Cuando estaba enfermo, cuando tenía algún problema. No todos los días. ¿Para qué? Para que me dijera qué hacer, pero es que las decisiones son suyas. Se comparte la palabra, pero las decisiones son suyas. Entonces, al no asumir nosotros o no querer asumir las responsabilidades, hermano, para nosotros es muy difícil que el Señor nos diga, mira, tú tienes que atar los cabos sueltos para caminar en la verdad. Entonces tienes que dejar todo lo que tengas que dejar. Tú ya sabes que tienes que dejar. A todos los que están aquí, hermano, a todos los que están en esta reunión, a todos los que la están escuchando, usted ya sabe lo que tienen que dejar, hermano. Déjelo. Porque eso es lo que lo hace tropezar. Esas conductas en su vida. Pero es que me muero, pero es que siento que me muero. No, que ya está muerto espiritualmente hablando. Porque tiene una puerta abierta en su vida. Hay algo en su vida que se convirtió en la puerta de entrada del enemigo para destruir todo lo que el Señor quiera darle a usted. Recuerde que usted tiene armas espirituales. Segunda de Corintios 10:5, cuando nos habla de las armas espirituales, nos habla de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia del Señor. Yo tengo que tener momentos de oración. Ayer lo vimos aquí. La oración es fundamental. Y tengo que tener momentos de oración para fortalecerme en la palabra de Dios y en el propósito de Dios y desechar la mentira que me está diciendo el enemigo, que me vaya a hacer una cantidad de cosas que no debería hacer. Que me vaya y esté en el lugar equivocado. Que abra mi boca y termine diciendo las cosas que no debo decir. Que tome las decisiones que no debo tomar. Eso es fortaleza. Entonces el Señor le dice, si usted saca la mentira de su vida, puede continuar, puede ir con el siguiente paso. ¿Y cuál es el siguiente, hermano? Volvamos allí a la carta a los Efesios y nos habla la palabra de Dios de la coraza de justicia. La coraza de justicia nos protege de una herida mortal y es, digámoslo de esta manera, la coraza de justicia es la esencia de nuestra condición espiritual en Cristo Jesús. Escúchelo muy bien, en Cristo Jesús. Después de haber desechado la verdad, su corazón puro y abierto a las cosas del Señor, empieza a entender qué es la justicia. Y vamos a ver un poco la definición de esta coraza de justicia de Efesios 6:14. Era como un chaleco antibalas, hermano. Iba, en el tiempo que está hablando el apóstol Pablo, esto era una plancha flexible de metal que se ajustaba desde el hombro hasta la cadera y se sujetaba con una pieza de cuero de vaca en la espalda. Estaba solamente en el frente. ¿Por qué en la espalda no tenía? Porque dice la carta a los hebreos que nosotros no son de los que retroceden, de los que huyen. Entonces nosotros no somos de los que le damos la espalda al enemigo. Pues, hermano, si usted es de los que le gusta huir, usted le da la espalda al enemigo y ahí es donde lo venció. No, estaba aquí al frente. Y esa coraza de justicia, o esa coraza de los soldados, protegía que los órganos vitales, hermano. Al proteger los órganos vitales, ¿cuáles son? En el pecho, los pulmones, el corazón. En los pulmones físicos, hermano, usted inhala y exhala, ¿cierto? Aire fresco y bota dióxido de carbono. Y los pulmones espirituales, lo que estamos haciendo aquí al recibir palabra, es respirar el aire puro de la vida del Espíritu Santo y entonces estamos echando todo lo contrario de nosotros. Muchas personas piensan que vivir la vida en el Espíritu o vivir la vida para Dios es vivirla en sus propias fuerzas. Hay gente que se esfuerza y que hace muchas cosas, hermano, en sus propias fuerzas, pero no tienen un mayor avance. Pero esa coraza que nos habla la palabra de Dios, la coraza de justicia, es el centro de la vida espiritual, hermano. El centro de la vida espiritual, porque si nosotros lo vemos desde el contexto espiritual, nuestro corazón provee la motivación para lo que hacemos.
Si nuestro corazón es afectado, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice la palabra de Dios. Si se afecta nuestro corazón, se dañan las motivaciones, se dañan los deseos y los intereses tras los que nosotros vamos van a ser desviados. Recuerde siempre algo, mientras usted esté vivo, dentro suyo va a habitar el pecado y afuera está rondándolo la tentación. Y toda esta semana lo hemos hablado. Y la tentación quiere encontrarse con el pecado para desviar su caminar. Eso es lo que el enemigo quiere hacer. Entonces, una persona que todo el tiempo está pensando, y hoy pasa mucho, el tema de la codicia, si yo estoy pensando en todo momento eso, va a ser muy fácil que el enemigo me aparte a mí del propósito de Dios. El apóstol Pablo se lo habla a Timoteo, cuando le habla de la codicia, la cual siguiendo algunos que se apartaron de la fe. ¿Le pasa eso hoy a muchos que van a la iglesia? A muchísimos hermanos, pastores, líderes, ovejas, todo el mundo. Terminan apartándose de la fe por la codicia. ¿Qué quiere decir? Que se descuidaron en esta área. Ahora, una persona que no está protegido, y cuando hablamos de esa coraza de justicia, ya la vamos a profundizar un poquito más, protege nuestro corazón y nuestras emociones y somos guardados en la seguridad ¿de qué? De nuestra salvación. Y vamos a ver por qué. Porque cuando se habla aquí de la justicia, se habla de la justificación que tenemos nosotros ante el Padre. Si no está la coraza de justicia, hermano, que es la vestidura con que Jesús nos viste, que no es nuestra justicia, sino la justicia de Él, entonces cuando el Señor nos ve y estamos con la coraza de justicia, ejemplo, el Señor está mirando a Patricia y no está viendo a Patricia. ¿A quién está viendo? A Jesús en Patricia. Eso no se le olvide nunca. Está viendo a Jesús. Entonces, el que está alrededor, el que no es creyente, el que no entiende las cosas del Espíritu, dice, pero ¿cómo Dios va a bendecir a Patricia? Es que no la conocen o qué, si yo la conocí hace 30 años, hace 20, y mire, ella es esto y esto y esto. La gente que está recordando el pasado. Entonces esos dardos van a venir a Patricia. ¿Para qué? Para que salga, se quite esa coraza de justicia y entonces se sienta indigna. Hermano, esa es una de las estrategias del enemigo más tremenda. Recordarle su pasado en todo momento, enrostrarle en todo momento, enrostrarle. Siempre digo algo, donde hay un hogar, hermano, empiece a orar mucho, donde hay una esposa, donde un esposo, que todo el tiempo están recordando el pasado. Ore mucho por eso. ¿Por qué? Porque ahí está orando el enemigo, hermano. Ahí está orando. Y es que usted sé que se cree ahora que va a la iglesia. Y usted que se cree y ahora se cree santo y ahora se las dio de líder, no sé qué cosa. Y hay algunos que terminan quitándose la coraza de justicia, responden en la carne y se ponen a pelear. ¿Usted qué se cree? No, yo no me creo. Lea la Biblia, hermano. Yo no me creo. Yo no creo. Yo no me creo si no estoy completamente seguro que yo fui perdonado, hermano. Y yo hice muchas cosas terribles. Y me acuerdo como testimonio de donde me sacó el Señor. Pero que alguien me vaya a mover a mí al piso, el diablo enviando a alguien a decirme, es que usted hizo esto en el pasado. Sí. Pero ese que hizo eso, ese murió. Ese se murió. Ahora hay uno nuevo. No le creo. Pues no me crea. Me interesa que él vea a Cristo en mí. Mire, para eso es la armadura. Isaías 61:10 dice así la palabra de Dios. En gran manera, y en el capítulo 61 habla de la buena nueva de salvación. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Esa es su pinta delante del Señor, hermano. Así es que se ve usted delante del Señor. Pero ojo, todo es por fe. Si usted no cree en la palabra de Dios y no permite que el Espíritu de Dios sobre, hermano, usted siempre se va a ver ¿cómo? Indigno, culpable, desanimado, no tengo confianza en el perdón de los pecados, hermano. Para mí es muy triste cuando llegan personas y me hacen la pregunta o en consejería, pastor, es que me está ocurriendo esto, ¿usted cree que es por el pecado? Y yo digo, pero si sabe que está pecando, ¿por qué no se aparta del pecado?
No, es que no estoy pecando ahorita, pero cuando hace 20 años yo cometí estos pecados. Créame que eso me asombra a mí, que haya personas que piensan todavía que los pecados que cometieron hace 15 y 20 años tienen consecuencias. ¿Y a usted quién le dijo eso? Por eso le decía lo de las esposas y esposos. Es que mi esposa me dijo que nos está yendo mal por esto y esto. Hermano, ¿usted cree, tiene fe en Jesucristo como su Salvador? Sí. ¿Y usted cree que en la cruz del Calvario se perdonaron sus pecados? Sí. Entonces, ¿de qué está hablando? No cree en la justificación. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21 dice: al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en él. Como no confiamos en la justificación, que es por la fe en Jesucristo, y que Él llevó nuestros pecados, y que el Señor nos ha perdonado de todo pecado, nos inventamos nuestras propias normas. Y ahí es cuando empezamos a tratar de justificarnos nosotros. Pero si yo fui a la iglesia el domingo y serví, ¿no me has contado eso por justicia? No, es que no es su fuerza, no es su idea, no es su plan, sino la justicia imputada de Dios. Por eso es que el enemigo quiere atacar su corazón. En esa área quiere atacar su corazón. Que usted no esté completamente seguro, que haya confusión, que haya duda, que haya incertidumbre, que haya contiendas, que haya discordia, que haya disputas, que sienta lástima por usted mismo, que en vez de llenarse del poder y del amor de Dios, su corazón sea lleno de cinismo, inestabilidad, frialdad y amargura. Y de eso es que nos protege la coraza de justicia. Entonces vamos en 2 temas apenas. Voy a volver a la carta a los Efesios en el capítulo 6. Los lomos con la verdad, y mi oración es que todos tomen hoy esa decisión aquí de abandonar toda mentira y ponerte esa coraza de justicia. El enemigo quiere afectar su corazón y el Señor nos protege con un chaleco impenetrable, que es la coraza de justicia. Es impenetrable, porque nosotros ya conocemos bien toda esta historia, y es que Cristo venció en la cruz del Calvario, y Él conquistó ese chaleco impenetrable para nosotros, la justicia de Dios para nosotros, imputada a nosotros. Veredicto. Entonces viene el enemigo con todo su pasado. Volvamos al ejemplo de Patricia. Y viene el enemigo con todo su pasado. Ay, y ahora que va a la iglesia se siente mejor persona y esto y lo otro. Y entonces el Señor ve, y la justicia imputada de Cristo en ella, es Cristo en ella. Él ve que a una persona que ya fue justificada por la fe. Hermano, nunca olvides, porque en la guerra espiritual lo que el enemigo está atacando es nuestro interior. Por eso cuando comenzamos le dije, la gente quiere salir a hacer una cantidad de cosas, señalar, culpar a otros y con sus propios actos mirar qué hace, qué se inventa. Hermano, no es necesario. Pase tiempo con el Señor y empiece a entender lo que el Señor lo llama dentro de su corazón. Y vamos con el tercer punto para este primer servicio. Y dice la palabra de Dios: y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. La misma palabra que se utiliza ahí, ese griego que se utiliza ahí para ese calzado del evangelio de la paz, significa preparación o firme fundamento. Y aquí es bien importante que usted su Biblia no la deje de adorno en su casa, hermano. La preparación y ese firme fundamento no está diciendo que usted corra de un lugar a otro. Lo que le decía ayer a los hermanos aquí en la iglesia ha entrado en un punto, hermano, que quiere convertir todas las cosas, llevarlas a manejarlas o a enfrentarlas desde el punto de vista natural. Yo no estoy en contra de las consejerías, ni estoy en contra de profesiones que le pueden ayudar a usted mucho en algún momento de su vida. Pero no lo convierta todo en eso, en el intelectualismo o en los temas humanistas, porque el poder de Dios sigue obrando, hermano. Entonces, cuando nosotros entendemos el poder de Dios, ese poder de Dios, y hablando de la palabra de Dios y de la preparación para el evangelio, ese es el calzado apropiado, que es a lo que Pablo se está refiriendo. Es una de las
armas ofensivas y defensivas dentro de la armadura. Se convierte en arma, se convierte en defensa también. Nos preparamos para enfrentar la batalla, estamos protegidos de los ataques del enemigo y el Señor nos envía no para que tropecemos, sino para que nos mantengamos firmes, como dice la palabra de Dios. Y aquí es donde se necesita que usted sea preparado en la palabra. Eso es solo para pastores. No, mi hermano, ¿cómo va a enfrentar usted la vida en un mundo caído, siendo cristiano, sin la dirección de Dios? Y la dirección de Dios viene a través de la palabra de Dios. Usted tiene que ser edificado en la palabra. Todos los cristianos comenzamos de manera personal, hermano, autodidactas. Y entonces un día leemos y entendimos, nos compramos la Biblia de estudio y entendimos otro poquito y nos compramos un libro de pronto y entendimos otro poquito. Hermano, pero tarde o temprano todos debemos ser preparados en la palabra. Porque ese es el fundamento firme, ese es el fundamento seguro. Y cuando habla de ese calzado, el apóstol Pablo está hablando de ese fundamento, esté bien parado, mejor dicho, y a donde se mueva. Dice Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y no se trata que un día lo pongan a abrir el culto o lo pongan a predicar, hermano. Se trata de tener ese fundamento firme en sus decisiones, donde por ejemplo en la casa, en su propio hogar, cuando usted empieza a establecer principios bíblicos y se le levanta a todo el mundo en la casa, que porque usted se volvió un aleluya y un legalista, y entonces la gente empieza a protestar y los hijos protestan, y si el esposo o la esposa no son creyentes, todo el mundo protesta. Usted va a dar una defensa firme ante lo que está haciendo. Usted no va a salir como hacen muchas personas, porque sí. Porque sí nadie le va a prestar atención, hermano. Sobre todo los padres que tienen hijos adolescentes. Pastor, explíquele por qué. Explíquele usted. Usted está imponiendo las normas. Y explíqueme a mí también por qué tomo esas normas. ¿Es algo bíblico o es netamente carnal? No, pues yo creo. Hermano, hay muchos dilemas hoy en día. Voy a dejar uno ahí sin entrar, sin profundizar nada. Pastor, dígale por qué los tatuajes son del diablo. Dígame usted a mí. Pero es que, pastor, la Biblia dice, ¿dónde dice? ¿Qué es Levítico? Listo. ¿Y qué significa? Porque sí. Hermano, ¿cómo vamos a estar sobre un fundamento firme si no conocemos palabra de Dios? Si no conocemos palabra de Dios, también nos lleva a cualquier viento de doctrina, cualquier mentira. Y hoy en día hay mucha mentira. Ponerse el calzado apropiado para la guerra espiritual es un acto de seguridad ¿en qué? En la victoria, hermano, así de sencillo. Es confiar en las promesas de Dios, en su liberación y en la vida eterna. Hay mucha gente que está atrapada en el reino de las tinieblas, muchísimo. Dentro de las iglesias, conocemos gente en nuestro trabajo, tenemos familiares, hermanos, que lo conocemos, vemos en las calles, salimos a las calles, a los barrios, y hay muchísima gente. Y ellos pueden ser libres. ¿Y sabe Dios a quién quiere usar? A usted. ¿Y sabe el enemigo a quién quiere detener? A usted. Entonces no permite que usted sea preparado. Siempre tiene algo más importante, o no, o es que no me gusta, o es que esto, o es que lo otro, hermano. Mire lo que dice segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, el versículo 24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todos y apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. El conocimiento de la palabra de Dios no es para entrar en debates ni en contiendas que no conducen a nada.
no es para tratar de imponer, sino para hablar con autoridad espiritual, para que la palabra que yo estoy hablando, si yo le voy a enseñar a ellas, digamos que son mis hijas, y yo llego a la casa a imponer porque sí, porque yo dije, hoy aprendí algo en la iglesia y quiero imponerlo en mi casa, no lo entiendo y de malas todo el mundo y les quemo todas las cosas que tienen y se las boto a la basura y a la abuelita, las imágenes y a todo el mundo, y todo el mundo aquí va a creer. Hermano, al otro día todo el mundo me echan de la casa o me llevan para un manicomio o me hacen el feo, ¿cierto? Pero si yo enseño con autoridad espiritual y con conocimiento de la palabra de Dios, yo no impongo, pero el Espíritu de Dios está obrando. Y eso es lo que lleva a la libertad a las personas, hermano. Hay muchos hogares, hay muchos esposos que no han llegado a los pies de Cristo, hermano. ¿Por qué? No ha habido conocimiento. Y el enemigo feliz. Cada pelea. Y salen de la iglesia y llegan a la casa y llegan a pelear con toda la familia, hermano. A imponer, a obligar a las personas. Pero no hay conocimiento de la palabra. Vamos en 3 puntos. ¿Qué más dice la palabra de Dios en cuanto a esto? Vamos al libro de Isaías. Isaías, en el capítulo 52. El versículo 7 dice: cuán hermosos son los montes, sobre los montes, los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Qué hermosos son los pies. Y ese calzado del evangelio lleva a las personas porque son delegadas por Dios y son delegadas para llevarla a donde están los que están cautivos, para que ellos reciban un mensaje de libertad, hermano. Y entonces viene la tía Ángela a visitarnos hoy. Y la mamá dice: hoy viene a almorzar la tía Ángela. Y todos en la casa: no, esa señora sí es cansona. Ahorita llega con sus cosas de la iglesia y a criticar a todo el mundo y a echar vainas y a insultarnos a todos. Ya no son tan hermosos los pies. Ya no viene tanto a traer libertad y a traer una buena nueva, porque todos ya estamos predispuestos a que viene a molestar y a fregar. Hermano, causa risa, pero hay mucho cristiano que es muy cansón con su familia. Es a palo que quiere convertir a todo el mundo en... todos se van a ir para el infierno. Hermano, ese no es el propósito. Por eso cuando hacemos las cosas en sabiduría, sabemos que tenemos una victoria asegurada, hermano. Porque es la victoria que el Señor en la cruz del Calvario conquistó para nosotros. Mira una cosa, mientras iban por el desierto el pueblo de Israel, dice la Biblia que su ropa no se envejeció. Y sabe una cosa, tan bueno que sería en este tiempo, hermano, que no se gastó el calzado. No se gastó el calzado que ellos llevaban, sino que se renovaba. Es más, iba creciendo como les iba creciendo el pie, hermano. Se renovaba. Igual sucede con la vida espiritual. Somos renovados cada día, no porque cambie el propósito, sino porque vamos creciendo y el Señor va ensanchando nuestro conocimiento y nuestra visión. Hermano, toda esta semana hemos hablado de la conquista. A partir de mañana en el devocional vamos a hablar ya de entrar y poseer, del potencial que hay dentro de cada uno de nosotros. La iglesia es en extremo urgente que tenga un despertar. La iglesia no solo tiene problemas no, sino promesas de autoridad y de poder. Lo vemos en la llamada a la gran comisión, hermano, en la victoria en la cruz del Calvario. Pero nosotros debemos tener un despertar, debe haber una reevangelización, porque hoy la iglesia está viviendo bajo un yugo que ha traído el enemigo y es: todo no puede hacer, nadie puede hacer nada, hermano, nadie puede hacer nada. Y si bien es cierto que hay un momento en que cuando el Señor nos desafía con su verdad a reconocer un camino y un propósito, nos asustamos, claro que sí, porque el Señor nos está desafiando a crecer algo que para nosotros es muy grande y difícil y complicado. Pero hay un momento en que la palabra de Dios trae paz a nuestro corazón y trae convicción. Pero si eso no ocurre, hermano, si eso no ocurre,
Empezamos a vivir como viven hoy miles de personas, en la mentira. Hemos tocado 3 puntos. Primero, en la mentira. Es lo primero. Personas que todo el tiempo están pensando en su pasado más que en el futuro que el Señor ha deparado para ellos. Personas que están atadas en la culpa, que no tienen la coraza de justicia. Otros que ni siquiera se han puesto ese cinto de la verdad. Y de ahí para adelante, sí que menos el calzado de aquellos que tienen un fundamento firme y un conocimiento para llevar un mensaje. También esta mañana en el devocional le dije a los hermanos, tenemos un contacto para una capacitación que se va a hacer aquí en Bogotá con muchos ministerios, con el Ministerio de Mensajes de Salvación de Carlos Anacondio. Lo teníamos planeado para agosto y nos dijeron que al fin vamos a estar, va a ser una semana que es netamente evangelismo, pero con toda una capacitación de una semana. Y luego nos dejan una tarea, un trabajo, tomar una localidad. Yo he estado orando mucho por la localidad de Kennedy. Y a los 2 meses regresa todo ese equipo de trabajo para hacer una campaña de muchas noches, de muchos días en esa localidad. Y esto yo se lo he contado a varios hermanos. Y todo el mundo me dice, uy, ese sí me gusta, cuente conmigo. Todo el mundo quiere evangelizar, todo el mundo quiere ir. Y les digo, listo, pero primero congréguense, comprométanse, empiecen a leer Biblia, empiecen a orar, a interceder. En las salidas al barrio Santa Fe, es un equipo grande el que está yendo, pero tenemos 2 jornadas completas, los sábados y los domingos. Y ya estamos atendiendo casi 180 personas por día. Y ayer iniciaron los cultos allá, porque tenemos un culto los sábados a las 2 de la tarde y hoy a las 11 iniciamos un culto ahí. Entonces me dijeron esta mañana, pastor, necesitamos más gente. Y es un grupo grande el que está allá. Necesitamos más gente porque nos estamos quedando cortos. Unos están en la cocina, otros sirven, otros están velando, otros están orando, otros están predicando. Necesitamos gente. Y les dije, sigamos orando y haciendo la convocatoria a la iglesia. Pero lo primero que todo, en las diferentes sedes mucha gente nos ha dicho, yo, pastor, cuente conmigo. Listo, bienvenido. Yo le saco un tiempito ahí de vez en cuando. Hermano, yo le saco un tiempito de vez en cuando. Es un tema de compromiso. Todo lo que tenga que ver con el reino espiritual es un tema de compromiso. No es yo colaboro ni por los lados. Mira, hermano, esto es un tema serio. Es tan serio porque se trata de su eternidad. Y se trata del propósito para el cual usted fue creado. Porque todos vamos a dar cuentas al Señor. Todos, toditos vamos a dar cuentas. No solo los pastores, hermano. Yo daré cuentas de lo que el Señor me dio a mí como ministerio. Pero todos los que estamos aquí daremos cuentas al Señor. Un ejemplo, se lo decía a un amigo que es político, que me decía, viendo todas las cosas que están pasando, hermano, me siento yo como el siervo inútil. Y le dije, sí, y lo más tremendo es que nos podemos sentir ahorita como el siervo inútil, pero un día daremos cuentas y el Señor dirá, ¿por qué en su generación el enemigo la tuvo tan fácil? ¿Dónde estaba la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? ¿A qué lo llamó el Señor a usted? Yo voy a orar hoy, hermano, por estos 3 primeros puntos. Ahorita en el segundo servicio vamos a hablar de los siguientes 3. Pero voy a orar. Comprométase con el Señor. Viva una vida de integridad. Deseche de una vez por todas la mentira en su vida. Porque la mentira y el engaño lo va a hacer tropezar. Y esos tropezones son muy fuertes y estancan su vida. Y el enemigo se enseñorea. Él fue vencido en la cruz del Calvario, pero termina enseñoreándose de usted. Y eso se va transmitiendo. ¿Sabe por qué? Porque siendo usted instrumento del enemigo, va a estar peleando en su casa, va a estar tratando de imponer a sus hijos, de obligarlos a una cosa, a la otra. Hermano, y va a terminar apartando gente del evangelio. ¿Ese es el plan de Dios para usted? No. El Señor quiere que usted sea luz y que más que apartar personas, conozcan a Cristo a través de su vida. Pero usted debe tomar decisiones. La primera, deseche la mentira. Viva una vida de integridad. Y ahí, en ese principio, empieza a ponerse toda la armadura de Dios.
Luego de la armadura, la oración y la acción. No se quede solo en la oración, sino en la acción. Hermano, esa es la vida cristiana. No es difícil entenderlo. Lo difícil es decirle al enemigo, ya no le creo más. Eso es lo difícil. Pero yo le invito a que se ponga de pie y vamos a orar. Mi hermano, el enemigo avanza a una velocidad tremenda. Destruye hogares, matrimonios, familias, ministerios. Lleva a muchos al dolor, a la esclavitud. Y no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que usted viva en libertad. Póngase la armadura de Dios y comience, hermano, cíñase los lomos con la verdad. Deseche todo engaño y toda mentira de su vida. Ese es el fundamento. Póngase la coraza de justicia. Guarde su corazón. No reciba tantos dardos del enemigo que lo llevan a la culpa y a estar atado al pasado. Esa coraza de justicia, vuelvo y se lo repito, mi hermano, es la esencia de su condición espiritual en Cristo. Usted ha sido justificado por el Señor. Usted está identificado con Cristo. Y sobre todo, hermano, el calzado del Evangelio de la paz. Tenga un firme fundamento para poder enseñar a otros. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu palabra en esta mañana. Y te doy gracias, Señor, porque en todas estas semanas has estado hablando a nuestra vida de la conquista, de la transformación, de levantarnos en autoridad, de levantarnos en el propósito, Señor, para el cual hemos sido creados. Aquí no hay ninguna persona en este auditorio, quien está escuchando este mensaje, no hay una sola persona que no esté en los planes de Dios. Así que levántese en fe en el nombre poderoso de Jesús. No se trata de su verdad, sino una verdad que está establecida hace mucho rato. La verdad que es Cristo. Todo lo conduce al Señor. Absolutamente todo lo conduce al Señor. Así que vuelva a su corazón. La doble vida pesa, hermano. Haga de cuenta que no está usted aquí con muchas personas en este auditorio, sino que está usted solito frente a Jesús. Deseche el engaño y la mentira. Tome decisiones hoy. Ve al enemigo caer vencido y derrotado. Tome la decisión de vivir una vida de integridad. Allí en ese cinto de la verdad, allí va colgada la espada. Y usted ya sabe cuál es esa espada. En el nombre poderoso de Jesús, deseche toda mentira. Vuélvase de su pecado. Arrepiéntase de él en esta mañana. Dele esa estocada final al enemigo en el nombre poderoso de Jesús. De una vez por todas. ¿Quiere ver cómo su vida espiritual se levanta de una manera poderosa? Cíñase de la verdad en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Todo engaño y toda mentira cae en el nombre poderoso de Jesús. Ya no vamos a tropezar más con la mentira. Ya no vamos a tropezar más con el engaño. Viva una vida de integridad. Quítese un peso de sus hombros. Confiese delante del Señor. Y confesar es aceptar responsabilidad. Hágalo en esta hora. Váyase de este lugar liviano. Muévase con libertad. Que caiga en el nombre poderoso de Jesús toda mentira y todo engaño con que el enemigo lo esclavizó durante mucho tiempo. La doble vida, el corazón vacío, el estar buscando aceptación en todo lugar. Póngase la coraza de justicia. Lo defiende de una manera tremenda, es inexpugnable esa coraza, porque es la justicia de Cristo en usted.
Es lo que permite que ante los ojos del Padre Él no lo vea a usted ni a su pasado, sino vea a su Hijo Jesucristo en usted. Así que deseche la culpa. Todos tenemos muchas cosas que cometimos errores, hermano. Pero ya, basta ya de seguir cargando esa culpa. En el nombre de Jesús, viene un nuevo tiempo. Mire hacia adelante. Usted ha sido perdonado, redimido por el Señor. Estaba en la esclavitud del pecado, pero el Señor ha comprado su vida a precio de sangre. Así que ya no hay que mirar atrás, sino mirar hacia adelante en el nombre de Jesús. Tú has sido justificado por el Señor. Toda culpa se va ahora en el nombre de Jesús. Tú desde muy pequeño sabes a qué te llamó el Señor. Y no es tarde. Y Él no va a mirar tu pasado. En el nombre de Jesús, llénalo. Y no solo, Señor, límpialo y pon esa coraza de justicia, sino también, Señor, el calzado, el fundamento firme, para que lleve a conocer tu palabra a muchos lugares, para hacer defensa de su fe en cada circunstancia y en cada momento, en el nombre de Jesús. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. El Evangelio no es para contiendas. El Evangelio no es para debates. Cuando tú te mueves en libertad, llevas la palabra de Dios. En esa misma libertad. Y estás haciendo defensa en todo momento de la fe firme, del fundamento firme. En el nombre de Jesús. Justificados por la fe. Mirar hacia adelante. Lo nuevo que el Señor tiene. Soltarlo bien. En el nombre de Jesús. La culpabilidad se va en el nombre de Jesús. Y tu gracia derramada, Señor, sobre su vida. Te doy gracias, Señor, por un nuevo tiempo para todas las familias que en este lugar se reúnen, Señor. Por un nuevo comienzo, Señor, en los hogares, en las familias, en la iglesia, en los ministerios. En el nombre poderoso de Jesús, tú nunca llegas tarde, Señor. Todo lo que recibimos, todo lo que aprendemos, Señor, es en tu tiempo. Y nos estás preparando, Señor, para algo mayor y mucho mejor de lo que nosotros hemos imaginado. Cuando hay restauración, no es volver a lo mismo, sino al diseño original. En el nombre de Jesús. Por eso dice la Biblia, la gloria postrera será mucho mayor que la primera. Gracias te doy. Gracias, Señor. Porque al ponernos esa armadura, refleja lo que es el fundamento de nuestra vida espiritual. Fortaleza, autoridad, discernimiento, paciencia. En el nombre de Jesús, oro por todos los hogares en esta iglesia, por los matrimonios. Oro por esa esposa que no está en este lugar. Oro por los hijos. Oro por los hijos. Ponte la armadura por tus hijos. La palabra de Dios dice en Deuteronomio que hay dos caminos. Y dice la Biblia, tú escoges qué camino tomar, tú y tu casa. A veces pensamos que las decisiones que tomamos solo nos afectan a nosotros. Pero la Biblia nos deja muy claro que cuando nosotros tomamos un camino, a nuestros hijitos van con nosotros detrás. En el nombre de Jesús, hoy elegimos tu camino, Señor. Y nuestros hijitos van detrás. En el nombre de Jesús,
Hoy decidimos vivir, Señor, como tú has establecido que vivamos, y nuestros hijos lo van a aprender. No por imposición, no por contender con ellos, Señor, sino por testimonio, por poder y autoridad que tú nos das. Porque el enemigo es vencido. Cuando vivimos la vida espiritual genuina y correctamente, el enemigo es vencido, es derrotado, como está siendo derrotado en esta mañana en el nombre de Jesús. Y aquí hay victoria. Vemos caer a Satanás vencido y derrotado en el nombre de Jesús. Y la carga que tú traías cuando llegaste a este lugar es quitada y te vas liviano y puedes caminar en libertad, tomado de la mano del Señor, entendiendo que en tu vida hay un propósito y que vas a poseer esas promesas, las vas a ver, las vas a vivir, esas promesas que el Señor te dio. Pero comprométete con el Señor, toma decisiones firmes. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor, porque todos los días nos hablas con un propósito y es transformar nuestras vidas. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que harás, por no desampararnos, por tu misericordia, por tu amor, pero sobre todo por la palabra que nos exhorta y nos levanta, Señor. Dice el Salmo 40, pacientemente esperé al Señor, oré y lo esperé y Él escuchó mi oración, me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso y puso mis pies sobre la roca, sobre un fundamento firme. Vive sobre ese fundamento firme, es Cristo. Vive y camina en ese fundamento y vas a vivir una vida de victoria siempre, tú y tus hijos, tú y tu casa, todo lo que emprendas, tu ministerio. Pero mientras no entiendas las verdades espirituales, siempre el enemigo seguirá zarandeándote y llevándote al dolor, a la tristeza. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya.